En Python, un filtro se refiere a un proceso de selección o transformación de elementos de una colección, como una lista o un conjunto, con base en ciertos criterios definidos. Entonces podemos decir que los filtros te permiten extraer o mantener solo los elementos que cumplen con una condición específica, eliminando los elementos que no lo cumplen. El filtro más común en Python se utiliza con la función incorporada filter, y su sintaxis es la siguiente. Escribimos la palabra reservada filter, a continuación le pasamos como parámetro una función y luego un elemento iterable. En este caso podría ser una lista o una regla. Entonces, el entender los filtros es sumamente sencillo. Para esto vamos a hacer un ejemplo. Necesitamos entonces una función y un iterable. Para la función vamos a definir con def una función en Python. La función va a ser Spark. Esta función lo que va a hacer es recibir un número, va a comparar o va a verificar si es par. En este caso vamos a hacer return número módulo 2. Si esto es igual a 0, entonces vamos a devolver un valor. En este caso va a ser true si es par y false si no es par. Podemos probar esto con print. Vamos a llamar a la función spar. Le vamos a enviar un número 1. Ejecutamos y tenemos falso. ¿Por qué 1 no es par? En este caso 2 sí debería ser par. True. Entonces ya tenemos nuestra función. Ahora necesitamos un iterable. En este caso vamos a poner números del 1 al 10. Creamos una lista. Y aquí tengo mi iterable. Aquí tengo un pequeño error, pero pues por el espacio que le estoy dando aquí. Bien, entonces ya tengo mi iterable y tengo mi función. Ahora simplemente voy a usar el filter, ¿no? Voy a crear una variable donde voy a almacenar la lista de los números que me va a devolver filter, ¿verdad? Entonces escribo filter. Necesito enviarle la función, que sería spar. No necesito enviarle el parámetro porque internamente lo voy a enviar. Y necesito enviarle el iterable, que sería la lista de números. Bien, esto me va a devolver un objeto que es iterable, que lo puedo convertir, como en el anterior caso hemos visto, lo puedo convertir a una lista. En este caso, también puedo hacer esto, o sea, convertirlo directamente. Entonces le digo, listo. Convierte esto en una lista y guárdalo aquí. A continuación, voy a imprimir en nuestra consola los números pares. Y eso sería todo. Entonces, lo que va a hacer filter justamente es eso, va a filtrar, ¿no? Los números pares los va a almacenar dentro de esta lista que es números pares y los demás los va a desechar. Ejecutamos y tenemos el 2, el 4, el 6, el 8 y el 10. Entonces, de esa manera nosotros podemos usar filter. Bien. También vamos a hacer otro ejercicio para seguir practicando un poco filter. Recuerde que aquí le damos como los conceptos básicos, ¿no? Para entender cómo funcionan, por ejemplo, esta función que es filter. Pero usted tiene que ir practicando, haciendo ejercicios y se le va a quedar todos los conceptos, la manera de usar también esta función que es filter. A continuación vamos a hacer otro pequeño ejemplo donde vamos a filtrar las palabras que tienen longitudes mayor a 5. Entonces vamos a tener una lista vamos a tener algunos animales aquí.
Entonces lo que vamos a hacer es vamos a contar cada uno de los elementos de esta palabra y si estos son mayores a 5, entonces vamos a imprimir solamente las palabras o si vamos a poner en una lista solo las palabras que sean mayores a 5. Las que no, las vamos a desechar. Bien, recordemos que filter necesita una función y un iterable. Ya tenemos el iterable, ahora necesitamos crear la función. Vamos a definir una función que sea longitud mayor a 5, ¿no? Esto va a recibir una palabra y lo único que va a hacer es va a retornar len palabra mayor a 5. Recordemos que len nos da el tamaño de la palabra que nosotros le enviamos. En este caso, si le pasamos jirafa, jirafa tiene, vamos a contar, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces tiene 6 letras. 6 es mayor a 5, sí. Entonces esto nos va a devolver un true. Entonces jirafa sí va a entrar a la nueva lista que nosotros vamos a crear. Ya tenemos entonces nuestra función. Ahora simplemente vamos a crear una variable que sea palabras largas y aquí lo que vamos a hacer es vamos a usar filter, ¿no? En filter le vamos a enviar primero nuestra función y luego vamos a enviarle el iterable, que sería la lista de palabras. Bien, esto recordemos que me va a devolver un objeto iterable y esto yo tengo que convertirlo en una lista, ¿no? Para eso uso list. Bien, a continuación simplemente me resta imprimir las palabras. Al ejecutar esto, me bota las palabras que cumplen esta condición. Jirafa, orangután y leopardo. Las otras las desecha. Bien, entonces de esa manera nosotros podemos usar filter. Esto es útil cuando necesitamos filtrar elementos en función a ciertas condiciones y no deseamos realizar bucles explícitos para hacerlo. Con este enfoque, nuestro código puede ser más conciso y también puede ser más fácil de mantener.